Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, y como probablemente habrán visto en el título del video, estaré fangirleando sobre Taylor Swift durante, espero lograrlo, 13 minutos exactos. Y bueno, este es un proceso de dibujo que grabé hace casi un año, entonces no recuerdo bien cómo fue que hice el dibujo como tal, por lo que solo me voy a estar limitando a hablar de Taylor Swift. Y bueno, quería dividir este video como en 3 secciones, que va a ser el cómo comencé a seguir a Taylor Swift, qué fue lo que me inspiró a hacer este dibujo y mis canciones favoritas del disco de Folklore. Y si me da tiempo, puede que también mencione el por qué esas canciones me gustan mucho. Y bueno, comenzando ahora sí con cómo conocí a Taylor. Sin saberlo, yo la conocí en la era de Speak Now, con la canción que tiene el mismo nombre. Pero realmente no sabía quién era ella, solo conocía la pura canción, no sabía su nombre. No fue hasta la era de Red, que si no me equivoco fue en 2013, con la canción de I Knew You Were a Trouble, que supe quién era Taylor Swift, o sea, de que ya sabía cuál era su nombre. Y esa canción, la de I Knew You Were a Trouble, me encantaba demasiado cuando era chiquita. Era de que llegaba a mi casa y me ponía a escucharla durante un buen rato. Y recuerdo que llegué a considerar escuchar más canciones de Taylor, pero me dio miedo que no llegaran a gustarme, sumado a que en aquel entonces yo no escuchaba discos, entonces no entendía bien cómo era la dinámica de justamente escuchar un disco. Fue hasta 2014, cuando sacó el disco de 1989, que más o menos me dieron como ganas de realmente empezar a escucharla. Recuerdo que en mis redes sociales había personas que estaban compartiendo la cuenta regresiva para que saliera el video de Bad Blood. Y me acuerdo que yo me emocioné mucho porque, o sea, realmente quería empezar a escuchar el trabajo de Taylor. Y recuerdo que yo misma me dije que si me gustaba mucho esa canción iba a escuchar todo el disco, porque para aquel entonces ya entendía mejor cómo era la dinámica de escuchar un disco. Pero lamentablemente para mí la primera impresión que tuve de Bad Blood fue que no me gustó, entonces no supe nada más de Taylor durante bastante tiempo. De ahí tal vez se digan o se pregunten por qué debo mencionar esto, pero es que creo que sí es bastante importante. A finales de 2015 vi un concierto de Katy Perry en la tele y me gustó mucho. Entonces empecé a meterme al fandom de Katy Perry, que creo que se llaman Katy Cats. Y quiera que no, cuando te metes a un fandom te enteras de muchas cosas, y algo de lo que yo me enteré fue que Taylor y Katy habían tenido como una clase de conflicto por unos bailarines que, viéndolo ahora desde esta como perspectiva de las cosas, al final te das cuenta de que en realidad solo era como falta de comunicación. Y afortunadamente actualmente todo está bien entre ellas, entonces, en fin. Volviendo a la historia por la cual conté esto, empecé a seguir a Katie y la verdad es que yo me fui de su lado, aunque insisto, era obvio que solo era o sea, falta de comunicación. Y de ahí llegó el 2016. En ese año Taylor estuvo, o más bien la involucraron en una polémica que fue hecha por Kanye West y Kim Kardashian.
Hay muchos videos explicando la polémica, entonces lo más seguro es que en la cajita de descripción les deje los dos videos que a mí más me gustan sobre cómo explican todo lo que sucedió en ese año. Y bueno, en su momento recuerdo que la polémica me pareció confusa, pero que dado que no sabía cómo era Kanye, más bien la historia que llevaba Kanye West desde antes con Taylor, yo le creí a este hombre y pasó el tiempo y yo dejé de seguir a Taylor en todas sus redes, dejó de gustarme su música y pues eso. Am, Realmente no supe nada de Taylor durante un buen tiempo y de hecho durante un año nadie supo nada de Taylor hasta agosto de 2017 que sacó el video de Look What You Made Me Do, que recuerdo que el video de esa canción me salía el comercial a cada rato en YouTube, entonces aunque yo no quería escucharlo porque era Taylor Swift y estaba en contra de mis principios de escuchar a Taylor Swift en aquel entonces, me resistí hasta que un día decidí sí escuchar la canción y ver el video, pero de ahí me enteré que según había como pequeños guiños hacia Katy Perry, entonces yo decidí que esa canción no me gustaba y que no quería saber nada de Taylor, pero a finales de 2017 y principios de 2018, una de mis mejores amigas pues empezó a escuchar mucho a Taylor y siempre tenía pegados fragmentos de canciones durante las clases, entonces inevitablemente hubo un día en el que yo llegué a mi casa y me di cuenta de que estaba tarareando una parte de una canción de Taylor Swift. Entonces pasó todavía unas cuantas semanas antes de que yo me decidiera escuchar el disco de Reputation. Fue a finales de marzo y principios de abril que decidí escucharlo porque las críticas eran muy buenas y porque, no sé, tenía ganas de escuchar música nueva. Entonces fue por eso que escuché Reputation. Y esto ya lo he comentado antes, nada más en historias de Instagram. Entonces, pues para que se quede aquí también. Para mí escuchar Reputation fue como si Taylor me hubiera sentado y me hubiera dicho como de, ok, tú ya escuchaste todo lo que la otra gente tenía que decir, ahora escucha lo que yo tengo que decir. Y la verdad es que o sea, como que los hechos contados desde su perspectiva me parecieron que tenían más sentido, entonces empecé a seguirla por completo. Desde aquel entonces, de verdad que no me he perdido nada de lo que, bueno, o sea, he intentado no perderme nada de lo que hace y disfruto mucho su música, disfruto mucho a ella como persona y pues eso. El año pasado, en 2020, en verano, Taylor mm, no había sacado ningún disco porque en 2019 había sacado Lover. Pero yo estaba en ese punto de la cuarentena en el que me costaba mucho trabajo tan solo levantarme de la cama. Y recuerdo que yo misma me había cuestionado como de, ok, ¿cuánto falta para que Taylor saque un disco nuevo? Porque quería música de ella. Y como estaba todo el conflicto sobre los derechos de su música, me limitaba nada más a escuchar Lover y Reputation porque lo tenía descargado desde hacía mucho antes, pero necesitaba música nueva de ella. Entonces hice las cuentas y salía que hasta 2022 más o menos iba a sacar un nuevo disco. Y mi sorpresa muy agradable fue que 2 días después de haberme cuestionado, desperté, vi mi Instagram y resultó que Taylor anunciaba que sacaba el disco de Folklore, que a las 11 de la noche, hora México, sacaba el video musical de Cardigan y realmente fui muy muy feliz
al saber que Taylor sacaría música nueva, porque el disco se resume en todo el tipo de sonido que yo necesitaba escuchar durante la cuarentena. Y bueno, me acuerdo que vi el video de Cardigan y que en cuanto vi la escena en la que Taylor se encuentra en el mar tormentoso, aferrada a un piano, supe que quería redibujar esa escena. Es por eso que salió este dibujo, que actualmente le veo muchísimas fallas, pero en fin, recuerdo que lo hice con mucho amor en su momento. Y pues eso, de ahí salió este dibujo. Y ahora, hablando sobre mis canciones favoritas de Folklore, o antes más bien de tocar ese punto, de verdad que Folklore me salvó la vida en cuarentena, me permitió tener motivos para llorar y para entender lo que estaba sintiendo durante todo ese tiempo. Y aun cuando estoy feliz, me gusta muchísimo escuchar ese disco porque es muy bueno. De ahí, más bien, las canciones que más me gustaron de Folklore fueron Cardigan, My Tears Ricochet, mención honorífica a Exile, también me gustaron mucho Mad Woman, mención honorífica a Epiphany, me gustó también Peace o Paz, no sé cómo se pronuncia Paz en inglés, y Hoax, que tampoco sé cómo se pronuncia en inglés, pero es la penúltima canción del disco en su versión deluxe. Y de verdad que me encantan mucho esas canciones, me hacen llorar, pero también me hacen muy feliz. Las letras de todas las canciones son muy, muy buenas y definitivamente creo que son canciones que si tienes ganas de escuchar música nueva, deberías escucharlas porque la letra de verdad que a mí personalmente me deja muy sorprendida. Y bueno, este fue el resultado final del dibujo. Les agradezco mucho por haber visto este video. Si llegaron hasta acá, también muchísimas gracias. Y bueno, no olviden seguirme en mis otras redes sociales, principalmente en Instagram, que es donde estoy más activa y donde prácticamente subo los dibujos un año antes de publicar los videos aquí. Es así que pues eso. En fin, nuevamente muchas gracias y espero que tengan un buen día. Bye bye.